Bienvenidos nuevamente a mi canal, el Señor les bendiga, soy el pastor Víctor Medina y hemos estado estudiando teología del diezmo. Hoy vamos a tener nuestra reflexión final y vamos a dar respuesta, ya que conozco la teología del diezmo y ya he profundizado en las escrituras respecto a este importante tema. ¿Qué debo hacer? ¿Diezmar o no diezmar? ¿Debo diezmar o no debo diezmar? A eso voy a apuntar el día de hoy. Muchas personas me preguntan, ¿pero qué hago ahora? ¿Diezmo o no diezmo? ¿Usted está de acuerdo con el diezmo o no está de acuerdo con el diezmo? Yo voy a dar respuesta a ese interrogante el día de hoy. Vamos a comenzar dando respuesta a la pregunta ¿diezmo o no diezmo? Voy a tener tres respuestas distintas para esto. Sí, pero no y depende. Es decir, sí es mi primera respuesta, pero no es mi segunda y tres, depende. ¿Depende de qué? Bueno, hacia allá yo voy a apuntar. Voy a empezar con el no primero. Voy a decir sí, pero no ¿qué? Pero no a la manipulación de los pastores que manipulan con los textos bíblicos. 2, no al chantaje, que te amenazan, que te chantajean, que te dicen, si no diezman, Dios te va a maldecir, te va a ir mal en ese trabajo, te van a despedir del trabajo, qué sé yo. No al chantaje o vas a perder tu salvación. Como dicen, no, los ladrones no entran. Sí, pero no a las amenazas. A las amenazas de que te va a ir mal, las amenazas de que te van a quitar las actividades de la iglesia, porque hay iglesias que si tú no diezmas te quitan las actividades, te quitan del programa de la iglesia, etcétera, etcétera. Sí, pero no al legalismo. No al legalismo, no podemos diezmar bajo la ley judía, bajo el sistema judaico, tal cual como se exigían los diezmos, porque era un mandamiento, repito, a los levitas que tenían el mandamiento de parte del Señor de recoger los diezmos de sus hermanos, las otras 11 tribus de Israel. Ahora, no con ese parámetro legalista que si no diezmo, entonces Dios me maldice y entonces Dios va a enviar el devorador y va a acabar con todo lo que yo produzca, etcétera, etcétera, porque no hay posibilidad alguna de que podamos diezmar al estilo del Antiguo Testamento. Sí, pero no al temor. ¿Al temor a qué? Bueno, los cristianos muchas veces diezman porque tienen temor a que le quiten las actividades, a que le digan tacaño. Sí, pero no a eso. Pero ¿a qué le digo que sí? Le digo que sí a la aplicación del principio. Yo les dije que el diezmo no está vigente el día de hoy, pero detrás de todas las leyes del Antiguo Testamento, detrás de todas las palabras del Antiguo Testamento, incluyendo los 613 mandamientos, hay principios que podemos aplicar. De manera que detrás de la ley del diezmo, ¿cuál es el principio? El principio que existe es el principio de dar. Tenemos que ser generosos. La segunda cosa, le digo que sí a la referencia mínima. Es decir, el diezmo me debe servir a mí como una referencia de lo mínimo que un cristiano holgado puede darle a Dios. Es decir, para mí, desde mi perspectiva teológica, ¿no? Yo creo que el diezmo, cuando yo veo el diezmo en todas las páginas de la Biblia, sirve como un instrumento regulador de mis entradas financieras. Es decir, cuando yo leo todo lo que la Biblia dice del diezmo, yo veo mi comportamiento financiero y yo veo si puedo dar el 10%, que es el mínimo en comparación a lo que Dios me deja, porque Dios exige el 10% y me deja a mí el 90%. Si uno se pone a pensar, muchas veces ese 10% yo me lo tomo en gaseosas, me lo tomo en hamburguesas en la calle, me lo gasto en cosas que son innecesarias. Es más, está estimado que el 90% de las personas gastan muchísimo dinero en lujos y en cosas que realmente no necesitan. Entonces el diezmo debe controlar esas entradas de los cristianos, porque el apóstol Pablo citó muchas cosas del Antiguo Testamento para aplicar principios y lo vamos a ver más adelante. El diezmo va a ser esa señal. Cuando yo recibo mi salario, yo veo si Dios me prosperó en este mes y digo, bueno, yo puedo dar incluso más que el 10%, pero de repente mi salario fue muy malo, tengo 3 hijos, tengo gastos que por aquí, por allá, tengo deudas, tengo que cubrir esto y no puedo dar más que el 1%, pero el diezmo va a estar allí como una referencia de lo mínimo que podemos darle en el caso de que llegue a estar holgado. Si llego a estar holgado y tengo mucho dinero, bueno, ¿por qué tengo que dar el 10? ¿Por qué me voy a sujetar a un sistema legalista? ¿Por qué no dar el 20, el 30, el 40 o el 50? Yo puedo saber hasta cuánto puedo dar dependiendo de mi capacidad. Eso es lo que voy a hablar más adelante. Y sí a qué, a la generosidad. El cristiano se tiene que caracterizar por su generosidad. El nivel de gratitud de un cristiano se ve en cómo es dadivoso, cómo es generoso. Lo que nosotros hemos recibido del Señor, mis hermanos, es muchísimo, muchísimo. La salvación, la gracia, incluso el Señor no se queda con nada. Aún el trabajo que hagamos en el Señor no es en vano. La Biblia dice que el Señor va a dar recompensas a los cristianos, porque el Señor recompensa a los que trabajamos en Él, que trabajamos en su obra. ¿Por qué no imitar a Dios, que es nuestro Padre, como dice Efesios 5, sed imitadores de Dios como hijos amados? Si Dios me ha dado tanto a mí, ¿cómo yo no voy a darle a Él? Si Cristo mismo dijo que lo que recibimos de gratis tenemos que darlo de gratis, lo que recibimos por gracia tenemos que darlo por gracia. Entonces, bueno, lo que yo tengo como
objetivo detrás de la serie de la teología del diezmo no es oponerme al diezmo 100%, no es ir en contra del sistema del diezmo, porque gracias al diezmo hemos construido el templo, hemos sostenido a muchos pastores, se pueden ir a misiones muchos hombres y mujeres a predicar el evangelio, y el evangelio se ha diseminado gracias a esta entrada. Yo no estoy en contra del diezmo, de lo que yo estoy en contra es de la manipulación, del chantaje, de las amenazas y del sistema legalista, y de infundir temor o intimidar a los hermanos para que den, tratando de forzar las escrituras a que diga lo que realmente no dice. A eso sí me opongo. ¿A qué otra cosa le digo que sí? A la alegría cuando demos. El cristiano tiene que ser alguien alegre, entusiasta, demos con alegría. La Biblia regula sobre cómo debemos dar. Si vas a diezmar, no lo hagas pensando, hoy lo tengo que dar porque bueno, mira, ¿qué más? Si no me van a quitar la actividad o aquello. No, dalo con alegría. Si lo vas a dar y partiendo del supuesto que puedas darlo, hazlo con toda libertad, con alegría. Ahora, ¿depende de qué? Voy a dar respuesta al depende. ¿Depende de qué? ¿Diezmo o no diezmo? Bueno, va a depender. Y esto está ligado a una interrogante. La interrogante es, ¿pueden diezmar todos los cristianos? Y cuando uso la palabra pueden, estoy hablando en términos de capacidad. ¿Tienen la capacidad todos los cristianos de diezmar? Por supuesto que la respuesta va a ser no. No todos los cristianos tienen la capacidad o la posibilidad de diezmar, no todos, y ahí caen los pastores en un gran error en el exigir el diezmo de todo el mundo. Entonces, ¿depende de qué? Depende de la capacidad económica de cada miembro de la iglesia. Para nadie es un secreto que en la iglesia hay personas de la clase alta, hay personas de la clase baja, y también tenemos en el medio de esos dos grupos todos los estratos sociales, que no excluye a niños, a quienes tenemos que enseñar a dar, a jóvenes, a estudiantes, a obreros. Entre la clase alta y la clase baja está la clase media, están todos los tipos de estratos sociales. Entonces, va a depender de mi condición económica y de mi capacidad financiera. Si yo soy un millonario, ¿cómo usted me va a decir a mí que un millonario no puede diezmar? Un millonario puede dar más que el diezmo. Diezmar sería una miserabilidad. Ahí es donde el diezmo, el principio del diezmo entra y le dice, hey, el diezmo es una referencia mínima de lo que tú puedes dar. Y si da el diezmo, bueno, aunque dé el diezmo, eso sería muy poco, porque un millonario puede dar más del diezmo. Puede dar el 30, el 20, el 40, hasta el 50%. Yo conozco mucha gente millonaria que da el 50% y han contribuido en las misiones mundiales y en la construcción de grandes edificios cristianos. Y usted puede decir, pero es que el Señor no nos mandó a edificar templos. Sí, es verdad, el Señor no nos mandó a edificar templos, pero tampoco nos mandó a estar invadiendo las casas y perturbando la paz de las familias, tratando de reunirnos allá. Tenemos que tener un espacio, porque a la luz de la Biblia encontramos que Dios les dio el tabernáculo, les dio 2 templos, el pueblo tenía y les dio sinagogas. Dios estableció esas leyes en el Antiguo Testamento y tenemos que aplicar los principios el día de hoy. Tenemos que construir nuestro propio espacio para poder nosotros tener autoridad y crear estatutos y reglas para poder regular y gobernar en la iglesia. Eso es algo lógico, ¿no? Va a depender de mi capacidad económica, pero si un hermano tiene 5 hijos, es pobre, humilde, no tiene la posibilidad de dar y lo que apenas gana es para sobrevivir, ¿cómo le vamos a exigir el diezmo? Ahora, eso no significa que no pueda colaborar. Por supuesto que sí, tal vez ese hermano puede dar el 1% o el 0,5% o el 2%. Debemos evitar caer en 2 errores. 2 errores, mira, el primer error es, he escuchado a muchos cristianos que dicen, yo gano muy poco como para diezmar. Entonces, ese sería, representaría la clase baja, que dice, como yo gano muy poco, no voy a diezmar, no voy a dar nada. Bueno, ese es un error. Porque tenemos en Lucas 21 el caso de la viuda que dio lo que tenía. Y a los ojos del Señor, esa mujer dio más que los que daban de los que les sobraban. Y este es el segundo error. El segundo error es, tengo tanto dinero, cuando recibo tanto dinero, entonces doy de lo que me sobra. Son 2 errores en los que caemos muchos cristianos. Creo que con dar el diezmo tengo al Señor complacido, yo estoy económicamente holgado y voy a dar el 10% y el 10% resulta que es una gran miseria en comparación a todo con lo que yo me estoy quedando. Ando en carros de lujo, o sea, me quedo en los mejores hoteles, ando viajando en avión en primera clase o tengo mis aviones privados, soy un multimillonario y doy el 10%. Eso sería un error garrafal. Entonces, mi comportamiento económico va a decir si puedo, si tengo la capacidad de diezmar o de no diezmar. Pero si yo soy de la clase baja y eventualmente recibo bonos, eventualmente Dios me prospera, entonces yo tengo la posibilidad de diezmar. Diezmen, den el 10%, no es malo, no está malo eso. Bueno, estos son consejos de sabiduría. Cuando leo las páginas de la Biblia, tenemos que aplicar principios que son muy importantes. Y ahora, cuando vemos los diferentes estratos sociales de la iglesia, entonces caemos en otra categoría que se llama la categoría de la ofrenda. Tal vez el hermano de la clase baja, de muy baja, de un estrato muy abajo, tal vez no puede dar el 10%, pero puede dar el 1, el 2, o el 0,5%, o el 3%, o el 5%, y eso sería una ofrenda que se tomaría como que si fuese un diezmo que ese hermano está dando. Ese es el punto, pero el que va más allá, el millonario,
y puede dar más del 10%, puede dar 20, el 30, el 40, el 50, el 60, no sé cuánto es su capacidad económica para dar, entonces ese dinero no es tomado como un diezmo, sino como una ofrenda, porque supera al diezmo. Y a los niños les tenemos que dar también. A mí me encanta darle dinero cuando se está recogiendo la ofrenda, poner dinero en las manos de mi hija para que ella dé y aprenda, me vea dando a mí y a mi esposa, pero que también ella dé. Eso es muy importante enseñárselo a los niños. Los jóvenes, ¿cómo le vamos a exigir a los jóvenes estudiantes que diezmen si ellos más bien están tan carentes de dinero? No trabajan, solamente están dedicados a estudiar, pero sí pueden dar de lo poco que reciben. Se les enseña al principio. Eso es muy importante. Vamos a considerar otro elemento. ¿Por qué hay que diezmar? ¿Por qué sí hay que diezmar? Porque les repito, yo no estoy en contra del sistema del diezmo. Lo que estoy en contra es de toda la estructura que se ha creado para tratar de aplicar el diezmo bajo chantaje y de intimidación y de todas estas cosas que estamos tratando de depurar. Por eso he tratado de echar unas buenas bases para que ningún pastor manipule y diga, tienen que diezmar porque Malaquías 3:10 dice esto, Deuteronomio 14:22 dice esto, Levítico 27:30 dice esto. No, ya sabemos que no somos Israel, somos la iglesia y tenemos que tener libertad para dar. Pero ¿por qué entonces hay que diezmar si tengo la capacidad? Obviamente ya con la explicación anterior, si tengo la posibilidad de diezmar, ¿por qué lo tengo que hacer? Yo considero que hay dos razones. ¿Por qué tenemos que diezmar hoy día? Número uno, las razones por las que se implementó o se exigió el diezmo en el Antiguo Testamento siguen vigentes hoy. ¿Cuáles fueron esas razones? Ustedes recuerdan cuando vamos a Deuteronomio 14:22 y especialmente a Levíticos capítulo 27 versículo 30 en adelante, vemos que la primera razón es aprender a temer a Dios. Dice, para que aprendas a temer delante de Dios. Es decir, que hablamos muchas veces de Proverbios 1:7 que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a Jehová, el temor de Jehová. ¿Cómo comienza la sabiduría? Temiendo a Dios, pero nadie habla del principio de cómo temer a Dios. ¿Cuál es el principio del temor de Dios? El principio del temor de Dios, queridos hermanos, es el diezmo, porque ahí lo dice, para que aprendas a temer delante de Jehová tu Dios. Entonces, cuando yo diezmo, yo aprendo a temer delante de Dios. Yo aprendo a temer, a no confiar demasiado en el dinero. Y por eso Cristo dijo, no se puede amar a dos señores, o se ama a Dios o se ama a las riquezas. ¿Para qué? Al rico que vino a Cristo diciendo que había cumplido todos los mandamientos, el Señor le dijo, una cosa te falta, vende todo, dáselo a los pobres, nada más y nada menos. Entonces aprendemos a temer. Le faltaba el temor de Dios, se había enriquecido y había acumulado. Como dice también en otra porción, nuestro Señor Jesucristo puso ejemplos claros. Dijo que un hombre se decidió acumular todo y vivir y hacerse un granero y enriquecerse él solo. Y dice que el Señor le dijo, necio, estas noches vendrán a buscar tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces tenemos que aprender a temer delante de Dios. Y temer delante de Dios es entender que algún día yo me voy a enfrentar a Dios. Algún día yo voy a pasar al más allá y voy a darle la cara a Dios. Y qué triste que Dios me diga, necio, ¿por qué te empeñaste en acumular tanto y no vivir también para los demás y apoyar? Entonces esa es la razón número uno por la que se exigió el diezmo, fue para que aprendamos a temer delante de Dios. El principio del temor de Dios es el diezmar, es el dar, el ofrendar. Segunda razón, sostener los ministros de entonces. Esa fue la razón por la que dicen, te acordarás del levita, no abandonarás al levita, apoyarás al levita. Ahora pregunto, los levitas desaparecieron hace mucho tiempo, pero para nadie es un secreto que tenemos en los templos a hombres sirviendo, que son los pastores, que son los líderes de la iglesia. Las razones por las que se exigió el diezmo en el Antiguo Testamento siguen vigentes hoy. Tenemos que aprender a temer delante de Dios y a confiar más en Dios antes que el dinero. El dinero no tiene toda la respuesta. Con el dinero yo puedo comprar una casa, pero no puedo comprar un hogar. Con el dinero yo puedo comprarme todos los carros, pero no me puedo comprar la habilidad para conducir. Con el dinero yo puedo tener todas las mujeres que quiera, pero no una esposa. Con el dinero yo me puedo comprar todas las farmacias, pero no la salud. Yo puedo comprarme todos los instrumentos musicales, pero no la habilidad para ejecutarlos. Con el dinero yo puedo comprarme todos los libros y adquirir todo el conocimiento que sea, pero no adquirir la sabiduría. Entonces el dinero tiene un límite. Yo tengo que aprender a temer a Dios y entender que Dios me da muchas otras cosas que el dinero no me puede dar. Entonces aprendo a temer a Dios en primer lugar, y en segundo lugar sostengo los ministros del Señor. Y en esto la Biblia hay, mira, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, mira, vamos a leer 2 Corintios 11:8, que dice, he despojado a otras iglesias, el apóstol Pablo hablando, recibiendo salario para serviros a vosotros. ¿Cómo el apóstol Pablo podría ir a cumplir su misión, ir a servir a otras comunidades cristianas, ir a evangelizar en otros lados si la iglesia no aportaba económicamente? Pablo dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario. O sea, Pablo dijo un momento que, lo vamos a ver más adelante, que él decidió abandonar a su derecho de recibir financiamiento de algunas iglesias, especialmente la iglesia de Corinto. Pero
de la iglesia de Tesalónica, está hablando particularmente de la iglesia de Tesalónica y de otras iglesias, la iglesia de Filipo. Dice, he despojado a otras iglesias para él poder cumplir su misión. Los pastores nos movemos, los apóstoles en aquel entonces se movían, los ministros de Dios necesitamos movernos a las misiones, visitar hospitales, visitar cárceles, visitar al hermano que no vino. ¿Y cómo nos vamos a mover a hacer la obra si no somos sostenidos por medio de las entradas? En el Antiguo Testamento se sostenían a los levitas y hoy ¿a quién se deben sostener? A los pastores. Primera de Timoteo 5:18, ¿qué dice? Pues la escritura dice, y está hablando del Antiguo Testamento, ojo, la ley, aplicó el principio aquí el apóstol Pablo, no pondrás bozal al buey que trilla. Está hablando de liderazgo. Y digno es el obrero de su salario. Lo que está citando es Mateo 10:10, cuando el Señor estableció el capítulo que es específicamente para los obreros del Señor, especialmente para los apóstoles del tiempo de Cristo. Cuando el Señor los encomendó, dicen que no lleven alforja, ni lleven nada de comer, ni nada, porque el obrero es digno de su salario. El Señor dice que la gente a quienes ellos le iban a predicar, ellos iban a encargar de sostenerlos mientras ellos iban en ese viaje misionero. Entonces, el obrero es digno de su salario, el Señor lo ordenó, y eso lo vamos a ver ahora en 1 Corintios 9 del 4 al 15. Voy a leerlo rápido, ustedes tienen tiempo, pueden leerlo con mucho más detenimiento. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? O sea, los pastores no pueden vivir dignamente. Los pastores tienen que vivir de una miseria, de una ofrenda que alguien le dé, o de lo poco que se recoge en una iglesia. Aquí en los Estados Unidos las iglesias están cerrando y los pastores se están yendo porque la iglesia tiene que decidir si usa el dinero para pagar los servicios de gastos del edificio o si le paga al pastor. Y a los pastores no tener de qué comer y no poder vivir dignamente, han tenido que renunciar e irse a trabajar en lo secular. ¿Es eso justo? ¿Ustedes creen que el Señor no va a demandar eso delante de ustedes? Los que van, que son miembros de esa iglesia y que se sirven y que van y participan. Sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 5, versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién puede ser soldado a sus propias expensas, a sus propios gastos? Nadie puede. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Absurdo, ¿no? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Vemos aquí cómo Pablo aplicó la ley del Antiguo Testamento para extraer el principio. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Ya la segunda vez que Pablo nos los dice. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Está hablando Dios literalmente de los bueyes? Dice Pablo. ¿O lo dice enteramente por nosotros, por los que estamos en servicio ministerial? En este caso los apóstoles. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara. Es algo absurdo pensar lo contrario. Dice el versículo 11, si nosotros sembramos, ahora esto es muy importante, si nosotros los líderes, en este caso los apóstoles, pero nosotros también hacemos lo mismo, los pastores, los ministros de Dios, los líderes de las iglesias, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, nosotros estamos a cargo de la palabra de Dios. Ustedes no saben el tiempo que dedica a tener que estudiar, analizar la palabra, revisar, preparar sermones. Se requiere tiempo, pedirle a Dios guía y orientación para dar el mensaje que realmente llegue a los corazones de ustedes y puedan ser ustedes edificados. Bueno, dice, si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Es gran cosa que si yo les predico a ustedes la palabra de Dios, ustedes me tengan que dar dinero, en pocas palabras, o cualquier cosa material. ¿Qué es mayor, lo espiritual o lo material? Lo material se va a quedar aquí, lo espiritual trasciende. La palabra de Dios es eterna y nosotros estamos llamados a sembrar lo espiritual. Entonces es justo, si nosotros sembramos lo espiritual, que también seguimos lo material de los que escuchan, de los que están recibiendo esa palabra. Eso lo está estableciendo el apóstol Pablo aquí. Versículo 12. Si otros participan en este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Ya había otros que participaban en ese derecho. Los rabíes, había el impuesto del templo. Si ellos, ¿por qué tienen ese derecho? ¿Por qué nosotros no? Dice, pero no hemos usado de este derecho. Ahora viene el apóstol a decir, nosotros no hemos usado este derecho. Aquí es uno de los ejemplos donde Pablo tenía todo este derecho, pero había abdicado, había renunciado a este derecho para no ser gravoso. Y es lo que dice, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. Qué triste que muchos pastores siguen siendo pastores. Y felicito a aquellos pastores, a pesar de la miseria que se recoge en sus iglesias y de los muchos miembros de la iglesia que son tacaños y mezquinos, que tienen manito de dinosaurios, de tiranosaurio más bien. Es triste y estoy hablando duro, pero estoy tratando de reflexionar con ustedes. Que muchos de ellos aún sigan firmes y fieles y los felicito por eso. Los felicito. Pero dice aquí, el apóstol Pablo tuvo en algún momento que soportarlo todo. Dice, ¿por qué? Por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo, para que no digan, no, ¿por qué me vas a predicar? No, si yo para escuchar la palabra de Dios tengo que pagar. No es que se trata de que pagues, es que estás recibiendo un beneficio espiritual con valor eterno que va a llevarte al más allá, y tú no estás pagando por tu salvación, pero es poca cosa lo que puedes dar. No puedes comparar lo espiritual con lo material. Lo material es nada en comparación
a la grandeza del evangelio. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Es decir, los sacerdotes, los levitas, hasta ese momento todavía existía el templo. Ellos hacían esto. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Los que anuncian el evangelio. Yo estoy anunciando el evangelio. ¿De qué debo vivir yo? Del evangelio. Sin embargo, yo no vivo del evangelio y todos los días predico por la internet, por Facebook, por todos lados. Hay hermanos que generosamente se acercan a mí a veces los domingos y me dan algo de dinero que les sale de su corazón. Y yo lo agradezco porque lo uso en pasaje y a veces lo uso para ayudar a hermanos que están saliendo de Venezuela y no tienen dinero, o apoyar en la economía de algún hermano en Venezuela porque la situación está difícil. Pero es importante. Ahorita estoy de misionero fuera del estado donde yo vivo. Estoy en Wyoming, más arriba de Colorado, en una montaña donde nadie quiere ir a predicar, pero aquí estoy. ¿Y cómo puedo llegar aquí? Gracias al financiamiento de la iglesia, al apoyo de la iglesia, con mi propio dinero, con mi salario. Yo tengo un trabajo a tiempo completo en lo secular y con mi trabajo yo no podría cubrirme estos gastos. Yo soy pastor voluntario, no recibo dinero por esto, pero lo hago con todo gusto, con todo ánimo. Pero es justo que también uno reciba y sea ayudado. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Aquí vemos que el apóstol Pablo está diciendo, bueno, yo tengo todos estos derechos, pero prefiero renunciar a este derecho para no ser gravoso. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cuál es la tercera razón por la que se exigía el diezmo? Bueno, para ayudar a los más desfavorecidos. No dice, te acordarás del huérfano, de la viuda, del extranjero, de los pobres, a los más desfavorecidos. Para esto la iglesia tiene que tener un plan de impacto local y comunitario. El pastor, los líderes de la iglesia tienen que tener un plan de impacto social, de impacto social que comience de lo local hasta lo comunitario y que se extienda hacia lo social. Por ejemplo, cuando hablo de un plan de impacto local, bueno, en la iglesia hay pobres. Cristo dice, los pobres lo tendrán entre vosotros. También dice que el obrero es digno de su salario. Hay que ponerle un salario al pastor. Hay que ponerle un salario. El pastor tiene que vivir dignamente. No es justo que los pastores vivan quejándose, murmurando y en estrechez cuando los miembros de su iglesia andan en tremendos carros, andan con tremendos lujos, andan con prendas de oro, andan bien vestidos y el pastor anda todo andrajoso y es el que se para al frente a predicarle a esa población de gente elegante. Eso no es justo. Eso no le agrada al Señor. Tenemos que ser honestos y sinceros. Pero la iglesia tiene que tener un plan de acción económico para impactar lo local y así haya igualdad. De eso habla la Biblia. Y si ustedes creen que no, bueno, lean 2 Corintios 8 del 1 al 24. No lo voy a leer por razón del tiempo. Y el 9 especialmente del 1 al 15, 2 Corintios 9 del 1 al 15. Lean el ejemplo de la iglesia de Macedonia, cómo estos hermanos participaban y Pablo dice que el propósito era para que hubiera igualdad. La iglesia donde tú te congregas tiene que tener un impacto. ¿Qué hace con el dinero? Tienes que preguntarte, ¿qué se hace con el dinero? Bueno, se está ayudando al pastor principalmente, a los pastores, a los líderes de la iglesia, a los que sirven en la congregación. Se está ayudando a los pobres de la iglesia porque dice, y de hacer el bien no os olvidéis, pero mayormente a los de la familia de la fe. Tenemos que comenzar por casa y luego ir extendiendo ese beneficio del dinero que se recoge en la iglesia en las comunidades. Seguramente hay pobres, seguramente hay extranjeros que no tienen donde acostarse, seguramente hay gente necesitada y tenemos que apoyar. Y veamos el ejemplo de la iglesia de Hechos de los Apóstoles, una iglesia que cuando vio lo que el Señor estaba haciendo en ellos y el cambio tremendo que el Señor estaba haciendo en ellos, entonces esta iglesia como consecuencia, por gratitud, no daba el diezmo, sino que vendían sus propiedades y traían el dinero y los ponían a los pies de los apóstoles para que estos los administraran, y así dice que se ayudaban el uno al otro, tenían todas las cosas en común. Esa es la igualdad de la que Pablo habla en 2 Corintios 8 del 1 al 24 y el 9 del 1 al 15. De eso es que se trata, de que nosotros podamos ayudarnos los unos a los otros. Tiene que haber un plan contingente, un plan de acción social, especialmente comenzando en la iglesia misma. Y esto levanta el estatus de aquel hermano que está menos favorecido. Habrá hermanos que no pueden diezmar ni ofrendar, pero necesitan ser atendidos económicamente, especialmente las viudas. Proveer para aquel hermano que se quedó desempleado, tal vez para que haga una hoja de vida, imprima una hoja de vida que muchas veces no tienen, paguen un pasaje para ir a aplicar a algún trabajo y ayudarles, si no con dinero, al menos con comida para que se pueda sustentar mientras consiga trabajo. Todo eso es una misión que tiene la iglesia local y comunitaria. Es muy importante hacer esto. La segunda razón por la que se debe diezmar es que el diezmo enseñaba al pueblo de Dios, a Israel, a ser disciplinado
con dos cosas: el tiempo y sus bienes materiales. Bueno, nosotros nos damos cuenta que todo judío era un excelente contador. ¿Por qué? Porque el Señor tenía dos tipos de diezmo. Uno que se recogía anual, se llevaba al templo, al alfolí, al almacén, y uno que se recogía cada 3 años. Cuando se recogía el diezmo anual, quedaba un 90% para el israelita que había diezmado. Y de ese 90, a los 3 años, él tenía que llevar un control de cuántas, si fuera por ejemplo ovejas, vacas y esto, porque tenía que diezmar de todo, él tenía que tener un control absoluto de cuántas vacas nuevas nacieron en este año, en el segundo año y en el tercer año, cuántas ovejas. Todo esto tenía que llevar un control absoluto. ¿Por qué? Porque al tercer año le tocaba volver a diezmar de ese 90% de aquel diezmo anual. Y entonces ellos tenían que vivir muy conscientes de los números, y eran excelentes contadores. Entonces el diezmo enseña a ser disciplinados como cristianos. Y cuando hablo del diezmo, estoy hablando en términos de capacidad, y estoy hablando de la ofrenda, estoy hablando del poder dar para el Señor. Cuando uno da, uno está monitoreando su entrada y dice, bueno, mira, yo en este mes me gané tanto, puedo dar el diezmo. En el otro mes me gané tanto, wow, es decir que puedo dar el 30%. Oye, pero este mes me fue muy mal, no puedo dar, voy a dar el 3 o el 4%. A eso, pero tenemos que llevar un control. Eso me va a permitir a mí llevar un control de lo que entra a mi bolsillo, a mi bolsa. Eso es muy importante. La segunda razón es que los judíos vivían conscientes del tiempo. Por eso Dios estableció un diezmo de 1 año y un diezmo de 3 años. Tenían que estar conscientes de ese tiempo. No podía pasarle el tercer año. Si se me olvidó, Señor, diezmar del 90% que me quedó de aquel diezmo anual. No podían llegar con esa excusa. Tenían que llevar una fecha estricta y estar evaluando continuamente la producción en la línea del tiempo. Eso es muy importante. Y la Biblia también nos dice eso en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice? Nos dice que redimamos bien el tiempo porque los días son malos. Una manera de redimir el tiempo es estar consciente de nuestras finanzas y saber cómo vamos a administrar y cómo vamos a usar, ser buenos mayordomos, pues. Y la tercera razón es que participaban en un acto de esfuerzo comunitario. Qué hermoso que todos los miembros de la iglesia, según su capacidad, diezmen, ofrenden. Si puedo dar el 1%, doy el 1%. Si puedo dar el 30%, doy el 30%. Si puedo dar el 10%, doy el 10%. Si puedo dar el 70%, doy el 70%. Y hay un esfuerzo comunitario en que hay un buen tesoro para suplir las necesidades y cumplir con la misión local, comunitaria y social de la iglesia. Eso es un acto de esfuerzo comunitario que los judíos hacían porque era una ley nacional para todos. No es lo mismo que vengan 3 o 4 grupos como está establecido. Dicen que el 40% de las iglesias apenas diezma, el 60% no lo hace, se desentiende de esto. Eso está mal, está mal. Todos los miembros de la iglesia tienen que aportar. El cristiano tiene que caracterizarse por ser alguien generoso. Repito, lo que hemos recibido del Señor es demasiado. Decir que no tenemos para dar es una excusa. La viuda no tenía y dio lo que tenía. O sea, sí tenemos que dar. Hay principios para dar. Participar en ese acto es un esfuerzo que va a ser mayor el resultado si todos los miembros se comprometen desde su capacidad. Como dice la Biblia, que cada uno dé según haya prosperado, dice la Biblia también. Caemos entonces en la conclusión. El diezmo en toda la Biblia se convierte para el cristiano en una referencia para medir nuestras entradas y dar según nuestra capacidad económica, como está escrito, que cada uno dé como propuso en su corazón y según haya prosperado. Mi ofrenda o mi diezmo debe ser proporcional a la bendición y a la prosperidad que Dios está dando en mi vida. Algunos podrán usar el diezmo como lo mínimo para dar, mientras que otros podrán dar menos o más del 10%. Según Dios le vaya prosperando. Además, es un acto voluntario en el que debe manifestarse la alegría en el dador, puesto que está participando en el plan de impacto local y social de su iglesia para que ésta no falle en su rol de extender el reino de Dios en la tierra. El cristiano es libre para dar según su prosperidad, pero nunca mezquino. Nunca mezquino, porque hay gente que le gusta esta teología del diezmo que yo he dado para decir, ahora no doy nada. No se trata de eso. El cristiano debe ser generoso. Nunca mezquino, nunca tacaño, como dicen algunos, nunca mano dura. Tenemos que ser generosos, manos abiertas, porque repito, lo que el Señor nos ha dado a nosotros es demasiado como para que nosotros usemos cualquier excusa para no dar.